una herramienta que detecta por cómo escribe tu hijo o tu alumno si es cibervíctima, ciberacosador o ciberobservador. Te hablamos de ella en pocas palabras. Joaquín, ¿cómo es eso de poder usar la IA para detectar a través de textos que hacen los chavales en clase que hay abusos, que hay bullying o que no lo hay? Pues esa es la magia, Adrián, de nuestro tiempo. Y además una aplicación noble, bonita y didáctica, eso que llamamos inteligencia artificial. Así que diríamos que es un milagro de la tecnología y un uso, vamos a decir, correcto, Mm. adecuado y interesante, ¿no? A través de textos que les pedimos a los chicos y a las chicas que nos escriban. Bueno, ya nosotros hemos fabricado dos preguntas, que es importante también matizar eso. Ellos nos las contestan con total libertad. Y lo que hemos conseguido a través de un algoritmo, ese análisis del procesamiento natural de la manera de escribir que tenemos las personas, hemos sido capaces de inferir con una precisión bastante buena si ellos están implicados o no en dinámica de ciberacoso. Y hemos sido capaces, luego hablaremos si te interesa sobre ello, Sí, hasta sí. poner el zoom, la lupa y saber qué es lo que les puede pasar, ¿no? Así que diría que son de esas magias perturbadoras que hace 2 o 3 años nadie soñaría con que pasaban, pero bueno, ahora las tenemos a pie de cama, como quien dice, ¿no? Es que es increíble. Joaquín Manuel González Cabrera, IP del grupo Ciberpsicología, Análisis Psicosocial de los Contextos Online. Tenéis el proyecto Nancy, que Ujú, justamente funciona de esa manera. Es decir, a ver si me hago yo una idea. Yo te cuento cómo me lo he ujú. creído yo cuando lo he leído, ¿no? Llegáis a las A ver. aulas, les dais Ujú, unos textos y le decís, escribid. Y en base a entender lo que ellos escriben, que puede ser ujú. un relato sobre cualquier cosa, en base a eso trabajáis con un algoritmo y decís, sujeto uno sufre bullying, sujeto 2 es un abusador, sujeto 4 estás pendiente de la última temporada de Stranger Things, sujeto 5 es decir, a través de la lectura natural pilláis esas cosas. Sí, esencialmente lo has Pero captado esto muy es bien. magia. ¿Hay algún matiz? Efectivamente. ¿Hay algún Todos matiz? los que hemos preguntado a ChatGPT, a Gemini o a cualquiera algo y nos lo ha respondido casi mejor que nosotros si nos hubiéramos desbordado, hay un principio mágico, casi chamanístico, ¿no? Detrás de este tipo de procesos que nos dejan todavía, a mí sí me siguen dejando deslumbrado, ¿no? Pero básicamente es así, es decir, lo que hemos intentado es crear una herramienta, que en este caso más que nosotros es el propio tutor o tutora dentro de la clase o el Ujú. orientador escolar, se acerca a los chavales y si hemos tenido y hemos hecho bien las cosas, le hemos podido avisar con tiempo a la familia y a los niños para que se traigan su dispositivo móvil, ellos se introducen una URL que les damos, una página web, y ahí responden lo que ellos consideren sobre dos preguntas que tienen que ver, una Ah, muy vale, vale. general sobre temas de, vamos a decir, de ciberespacio, de relaciones y experiencias, y otra ya mucho más concreta sobre dinámica que a una persona le han podido acontecer a lo largo de su historia vital Vale, vale, vale. relacionado con eso. Las dos preguntas, ahí acoto un poco el mito, las dos preguntas sí que han sido muy bien tratadas durante mucho tiempo del proyecto para intentar evocar cosas que hacia donde nosotros queremos llevar a los chavales. Luego, los chavales van a donde quieren ir y de hecho eso es uno de los grandes milagros. Es un milagro que se ha conseguido porque han participado 5.600 niños, cosa que no es menor a la Ostras. hora de plantear este tipo de estudios. Eso nos ha dado, vamos a decir, músculo, el alimento de que el algoritmo ha sido capaz de aprender gracias a la cantidad ingente de comida que le hemos metido para poder, bueno, al final ser capaz de reconocer y diferenciar el heno de la paja y a cada niño, porque la responsabilidad que tiene este tipo de aplicaciones es que al final, como bien dice la Unión Europea, tenemos que intentar al final ayudar a etiquetar. No etiquetamos, ayudamos a etiquetar, Ya. ¿vale? Y eso hay que hacerlo de forma fina, ¿vale? Joaquín, claro, esta parte me interesa porque Ujú. tú no eres un técnico de la IA, no eres para nada un experto como tal en IA, pues no te voy a preguntar que me digas cómo funciona exactamente la fórmula de la Coca-Cola de la IA, tú eres psicólogo. Sí, sí, Entonces, así es. claro, me interesa mucho esa perspectiva tuya más que la otra porque tú tienes que, en principio, entiendo que haber partido de un escepticismo. ¿Por qué? Porque lo que hace ChatGPT es decirte, por supuesto que sí, joven, ¿qué razón tienes? Te voy a dar la respuesta y esta es la correcta. Es decir, creo que el mayor Ujú. trabajo que hay en lo que habéis hecho es conseguir que ChatGPT no sea condescendiente y no sea demasiado, ¿no? Que no regale los resultados. Eso es un proceso complicado. Efectivamente. Bueno, también hay que decir en honor a la verdad, y por mis compañeros que pudieran llegar a verme y que no se me asusten demasiado, que realmente sí que el algoritmo que nosotros utilizamos, vamos a decir, es de la familia. Es un primo segundo, un primo de lo que sería ChatGPT, ¿no? No es como tal ChatGPT, esa inteligencia artificial generativa que a todos nos enamora y, y nos genera estas sensaciones tan místicas, A mí me da mal rollo de cara, pero yo, ¿eh? Yo te decir, a mí en lo personal digo, "Uf".
Bueno, a mí me cae bien la mayor parte del tiempo, las cosas como son. Yo creo que es casi una bendición eso. Pero tiene sus luces y sus sombras. Entonces, trabajamos con el primo segundo. Y Vale. obviamente aquí pues somos un equipo multidisciplinar donde hay ingenieros y hay psicólogos. Y de hecho también tenemos a un compañero que es ambas cosas, ¿no? Que es un poco un milagro de la naturaleza porque una cabeza de ingeniería y una cabeza como psicólogo es ¿Cómo una vive con cabeza eso, eh? ¿Cómo singular. duerme cuando está pensando en el Pues mismo? ¿Cómo combina? el Doctor Jekyll y Mr. Hyde es Claro, una tal cual. fusión de la naturaleza, es un hombre maravilloso y místico también en cuanto a procesos que ha sido un poco el eje vertebral de cuando nosotros nos hacíamos esta pregunta de ¿por qué surge esto? Nosotros ya sabemos que los cuestionarios de evaluación psicológica sufren secos, sufren fallos, muchas veces complicados, implica un proceso mucho más laborioso, una dinámica mucho más compleja y tiene también, como todas las herramientas de evaluación y más las psicológicas, problemas de medida. Claro. Eh, Muchísimas veces lo que queríamos era intentar utilizar pues, las herramientas que tenemos a nuestra disposición en el día a día para hacer cosas básicamente con un abrir y cerrar de ojos, porque esto pueden ser, de hecho son 5 minutos para los niños, de manera que el proyecto lo que quisiera dentro de unos meses es que cuando el profe ponga la tarea, automáticamente en el momento en que termina la tarea, él está recibiendo en su ordenador los informes Ujú. para que le salten alarmas. Lo que quiere el proyecto de alguna manera es hacer evaluaciones constantes, monitorización constante, para ayudar a que los profes y los tutores sean capaces de ver el ecosistema del aula más allá de lo que ellos pueden ver, obviamente, ahí. Y con ellos saltar alarmas que les permitan indagar de una manera un poco más detallada sobre si es verdaderamente así, pasar pruebas adicionales o hacer entrevistas, que es lo suyo, ¿no? Para corroborar este tipo de procesos e intentar que los problemas no lleguen a zonas críticas, ¿no? Ya. Porque una de las cosas que nos preocupa es la victimización, la cibervictimización estable, que sabemos que eso desemboca en problemas muy graves con el tiempo. No Y, solo ideación suicida como el más, sino la pérdida de calidad de vida, Te iba a etc, decir, etc. porque contigo hemos hablado en anterior en pocas palabras, que como te decía eres el más entrevistado en este programa, que me dejaste escandalizado la otra vez que viniste porque había una alta tasa de suicidios y que el bully parece que es una cosa que nos fijamos en ella como de forma en plan, una vez cada 3 años y que luego el resto del tiempo no ocurre, pero el bully sigue ahí, sigue siendo necesario tener estas herramientas. Yo tengo que preguntarte porque entiendo entonces que, claro, hacéis un cuestionario de 2 preguntas que le lanzáis a los chavales y tal. Y luego ahí tenéis indicadores que es la IA la que os ayuda a ver esos indicadores. Tengo que preguntarte, porque entiendo que lo hacéis de esta manera porque el chaval no te va a poner, si le preguntas en plan, ¿qué tal tu día? No te va a decir, me corrieron a leches en el cole, ¿no? Tenéis indicadores, bueno, igual algunos sí, pero ¿tenéis algún indicador? ¿Me puedes dar alguna pista con la que detectáis esto? Y ya no para entender más el proceso, sino también para que quien nos escuche y quiera plantearle estas preguntas a sus hijos o a sus alumnos, pueda también tener un poco esos indicadores a mano. Bueno, esta pregunta es muy intrincada y muy difícil y probablemente lo más razonable sería no responderla como tal, Uh, ¿vale? secreto, Eh, secreto de profesión, me gusta, me gusta. eh, me explico. Hay que contar más cositas del proyecto. Una Vale, de las cosas que esos 5.600 chavales, nosotros lo que hemos hecho ha sido antes, los hemos evaluado psicológicamente. vale. A través de otros instrumentos clásicos de evaluación, les hemos puesto el gorretu que le correspondía a cada uno. No Ujú. implicado, implicado. Y dentro de los implicados le hemos dicho, pues por desgracia tú eres cibervíctima, por desgracia tú eres ciberagresor, por desgracia tú eres ciberobservador. Y ellos lo saben. No, no, ellos no lo saben. Ellos no saben que son ciberagresores. No, el proyecto no estaba pensado para... partíamos de un anonimato total en todo No, este pero digo, proceso. cuando tú le dices al chaval. Ah, pero al chaval no le dices, sorpresa, eres de No, Gryffindor, ¿no? O sea, eso. no, Vale. no, 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 no. El proceso es totalmente anónimo y esos datos nosotros ni siquiera sabemos relacionarlos con personas, es decir, eso viene totalmente anonimizado, Ah, vale, como un vale. código alfanumérico en el espacio. Sí que es verdad que nosotros tenemos un compromiso social y le devolvemos a los profes y a los centros educativos y le decimos en primero de eso, tu prevalencia de problemas es esta, ojo, Mm. cuidado, échale un vistacito, porque esto es preocupante, pero no sabemos si eso es Joaquín, si es Adrián, si es Nadia, si es... Eso no lo sabemos. No está preparado para eso el tema de la investigación, eso sería otro tipo de servicio, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos el trabajo, lo empezamos recogiendo datos psicológicos y poniendo a cada uno de alguna manera En su en su casilla, cajón, sí, en sí. su casilla, ¿no? De esa manera, nosotros luego pasamos la prueba. Y lo que la prueba va a recoger es un texto que luego relaciona con ese patrón de clasificación. Y Vale. luego lo que intenta es ver
y responder a una pregunta que cada vez vemos más en muchos problemas de otro tipo, por ejemplo, también en depresión o en ansiedad de estrés, y es que las personas que le ocurren cosas escriben de manera algo distinta. Pero eso es muy sutil, es una manera de construir las palabras, de construir la relación sintáctica, de la prevalencia de un conjunto de palabras, el uso de una serie de adjetivos. Ostras. Estamos hablando de aspectos extraordinariamente sutiles, la manera de autodenominarse, que a veces uno habla en tercera persona y eso es una señal muy indicadora. No solamente estamos con lo de la guerra de la galaxia, sino cuando las personas hablan en las cosas que a uno le ocurren como si le ocurrieran a O otro. sea, si te Eso pones en es plan Julio, si te pones en plan Julio César. No, Julio César decía. Claro, bueno, hablaba en tercera persona, no él. él, efectivamente. Bueno, que Julio tampoco supongo que estaría muy bien. Entonces, es un indicador de que de alguna manera algo pasa, vamos a Ostras. decirlo así, ¿no? Entonces, nosotros no, es decir, las personas tenemos un patrón de escritura que también refleja cierta parte de nuestra estabilidad mental. Y eso es lo que se quiere mirar y claro, se necesitan muchísimas muestras, muchísimos patrones, muchísimas respuestas. Por eso teníamos 5.600 niños para construir un corpus mínimo, porque 5.600 para el tema de la IA sigue siendo prácticamente alguno que podría ver, pues es poquita cosa, ¿Ah, sí? obviamente, A mí sí. me suena bastante, 5.000. ¿Cuántos te gustaría tener entonces? ¿10.000? ¿100.000? ¿Qué número? Hombre, aquí el infinito y más allá. Ya. Por poner, si me pides que le ponga la carta a los Reyes Magos, lo que sea. Pero ya 5.600 fue una participación elevadísima. Todo eso genera un corpus, ¿no? Y las dos actividades que teníamos, la primera admitía un máximo de 200 palabras y la segunda 80. Entonces pedíamos cositas, vamos a decir, textos breves, que normalmente los niños, como ya sabes, cada vez escriben peor y escriben de una manera más acotada, más corta. Hay que luego revisar esos textos porque los chavales no se esfuerzan mucho en escribir ni en Porque lo transmitir las escriben con el ideas. móvil, disculpa que te interrumpa. Escriben con el móvil, ¿no? Esto me contabas. No hacen, no Pudi- hacen mano. Sí, no, todo esto estaba informatizado, con lo cual, pues bueno, luego hay que rescatar esas palabras y esas maneras de escribir, quitar sujetos que obviamente te están Claro, vacilando, por te así pregunto lo del decirlo. móvil porque entiendo que cuando lo escriben con el móvil hay autocorrector. Entonces, igual ahí Yo creo que el autocorrector, ellos por la etapa de la adolescencia y la rebeldía, yo creo que lo que lo quitan, apagan. porque si no, no se explican ciertas cosas, Dices ¿no? que si una madre ve que su hijo ha quitado el autocorrector es síntoma de rebeldía. En plan, este niño no acata las normas, ¿no? Probablemente lo que se me ocurra sería otra cosa, pero vamos a dejarlo en rebeldía Vale, como un vale. proceso social de la etapa de la adolescencia que está bien visto o que es parte del proceso de construcción de la identidad. Vamos a dejarlo así para bien tuyo psicológico y sobre todo bien mío. Pero el caso es que escriben como escriben y eso también ha sido un esfuerzo pues, de revisión porque teníamos que intentar capturar realmente cómo escriben, pero intentando que el lenguaje sea lenguaje y estamos hablando en castellano más o menos todas las personas, ¿no? Y con todas esas cosas y con otras muchas más, al final el algoritmo mágicamente fue capaz de llegar a conclusiones que nunca pensamos que podíamos llegar realmente, ¿no? Eh, haciendo magia, como han hecho nuestros compañeros ingenieros, y siendo sin datos sintéticos, con datos reales, con problemas reales, en donde la mayor virtud de este proyecto ha sido el etiquetaje previo para saber dónde estaban y enseñar al algoritmo, vamos a decir, a tiro piedra, le hemos enseñado diciéndole dónde tenía que mirar para que focalizara mucho mejor sus Sí, esfuerzos, porque habitualmente esto se hacía con textos de Twitter, bueno, de textos de X, con textos de sí. cualquier tipo de foro, etcétera, donde las personas pues inferían etiquetajes, se equivocaban muchísimo y la máquina obviamente tenía, vamos a decir, un libro de texto erróneo donde aprender. Nosotros le hemos puesto una veleta muchísimo más adecuada y le hemos metido mucho texto a la hora de aprender. Y hemos conseguido, y ahí donde para mí está realmente el milagro, que prácticamente en un 92% de los casos el algoritmo ha sido capaz de identificar a niños que les pasaba algo cuando les pasaba algo. En Y 92. ese es el dato positivamente perturbador, ¿no? El 92%. Pero es que no queda ahí. Es decir, cuando ya te metes en el cajón de los que te pasa algo por desgracia, luego hace un efecto zoom y te dice, usted puede ser cibervíctima, ciberagresor o ciberagresor. Y puede ser también uno que combine varias cosas. Puede ser cibervíctima, ciberagresor, cibervíctima, ciberobservador. Puede ser las tres cosas, cibervíctima, ciberagresor y ciberobservador, que es muy frecuente. Ciberobservador. ¿Eso qué Sí, es? pues esa es la típica pregunta y es el rol que nosotros vemos más prevalente que cuando tú ves que alguien le están haciendo cosas feas por internet. Es decir, cuando estás en un grupo de WhatsApp y otro le dice a uno,
Pasa una foto y le dice, ¿habéis visto esa foto de tal Ah, que parece un moña o que tiene cara de culo o qué rápido que... que no le, qué raro que no le llaméis cibercómplice, que lo habría entendido un poquito mejor. Pues sí, a lo mejor tendríamos que mejorar nuestro marketing, pero la idea es esa. Es una persona que además tú le das un matiz que tiene el observador, que cuando en lo que observa no dice nada, se convierte en cómplice y mantiene el ciclo de violencia. Claro, Y porque eso es entiendo lo que malo. la parte mala es la de cómplice, la de no, porque puede. De hecho, un ciberobservador que sea defensor, que cuando el otro se meta con este compañero porque tiene una cara rara, porque le ha pillado malamente y le está comparando con algún órgano sexual o alguna cosa, y le dice, oye, macho, no te metas con él, que todos tenemos un mal día o salimos mal en una foto. A ti te pasó eso hace tiempo y nadie te dijo nada. Ese observador es un observador defensor, un observador bueno, un pata negra. Ah, vale. Pero lo normal no es eso. Lo normal es tener, pues, el cómplice que le ríe, le pone un dedito para arriba, le pone una carita sonriente y de alguna manera perpetúa y legitima ese Mm. tipo de comportamiento. Entonces, los que observan son la mayoría, porque realmente quienes cometen cosas, vamos a decir, feas, son una minoría, por suerte, Ah, quienes vale. las sufren, Es que te iba a preguntar de ese 92 que detectáis, sí. qué gradiente, qué grado de ciber Pues más o malvados menos encontráis. 6 de cada 10 son observadores, por lo cual la gente ve muchas más cosas y son bastante más sinceros a las cosas que ven que a las cosas que dicen que les pasan y que las cosas que dicen que hacen. Hay que también añadir un matiz y es que todos los niños cuando hacen este tipo de evaluaciones psicológicas se les pregunta a ellos por las cosas que les hacen, por las cosas que ellos hacen y por las cosas que ellos ven. Es decir, triangulamos al mismo niño o la misma niña en esos tres roles, ¿no? Y damos una idea triangulada. Si estás fuera del triángulo, pues así, genial. Estás fuera de los procesos. Y si estás en algún pico, en dos picos o en tres picos, ¿no? ¿Y cuál es la fotografía? Pues 6 de cada 10 están en el rol de observador, 1 de cada 10 de media están en la agresor, ciberagresor, y 2 de cada 10, perdón, están aproximadamente en victimización. Me dirá Joaquín, me falta un 1%. Son los matices de que es un 63, Ah, un bueno. 12 y un No, 23, yo te iba a, ¿vale? yo te iba a decir, pensaba que ibas a decir que ese uno que quedaba era de alguien que está bien, alguien que está normal. No, 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 yo te he dicho del 100% de los que están implicados, Ah, vale, vale. ¿vale? ¿Cómo se reparten? Del ¿Cómo se 92. reparten? De ese 92, si lo haces un 100% un queso completo, ¿cómo se dividen más o menos? Y ¿Vale? entonces entiendo por lo que dices, Joaquín, que viendo toda la figura, hay más gente que es ciberobservador, ciberacosador o cibervíctima que gente que está chile en clase tranquilo. O sea, En general, si solamente cogemos cibervictimización, no. En general hay más gente que no le ocurre nada que le ocurren cosas, vale. ¿vale? Es decir, ahí la estadística, ahí hablaríamos no del porcentaje que le ocurre algo, sino del total de una clase, de los Claro. 20, de los 30 alumnos que hay, el porcentaje en general que tenemos en los estudios es entre 1 y un 2% de implicados en dinámicas de este tipo. Luego, una vez ese uno, ya hay que ver qué rol ocupa, ¿vale? Pero Espera, por espera, que desgracia, me perdí un poco con esto. Dices que en una clase hay un dos sí, por ciento que son uno de estos tres patrones. no, uno o dos de cada 10 les ocurren cosas. En una clase de 30 le ocurrirían pues Vale. entre 3 y 6 niños de media, más o Vale, vale, menos. vale. Jolín, es que me estaba De haciendo la eso, película mucho más fastidiada, ¿sabes? De que en cada clase eso era una guerra. claro, ¿qué ocurre? Que No es por normalmente a quitarle veces cuando hierro, lo ¿eh? hemos hablado, no, 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 yo se lo voy a poner, no te preocupes. El problema es que cuando nosotros aquí estamos hablando de temas de ciberacoso. Es verdad que el ciberacoso, y esto es algo que está viendo cada vez más en la literatura, y lo estamos viendo en el último estudio, inclusive con casi 100.000 niños que hemos publicado, es menos prevalente que el acoso tradicional. Pero la unión de las dos problemáticas, prácticamente 6, 7, cuando no 8 de cada 10 niños las tienen juntas. Hablamos de lo que se llama victimización global, es decir, no, los niños están implicados en dinámicas de violencia tradicional en clase, pues lo típico que te esconden la cartera en el cuarto de baño, lo mismo que te insultan, lo mismo que te pegan, pero también que te pueden hacer el vacío en un grupo de WhatsApp o en un grupo Ya. de tal. Es decir, la relación entre las dos violencias, offline y online, es un match de 7, 8 de cada 10 casos. Entonces, aquí solamente estamos hablando de ciberbullying, que entre los dos problemas es el menos frecuente. Es mucho más frecuente el acoso tradicional, la victimización tradicional, que la cibervictimización, por así decirlo, o el ciberacoso. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar, en este caso de ciberacoso, y por eso me Claro, estaba claro, 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 claro. ciñendo a eso. Pero en general, si tuviéramos una visión conjunta, sí que te diría que eso ya depende del estudio, pero entre 3 y 4 de cada 10 niños están implicados en alguna de las dos dinámicas o en las dos.
y eso hace que entonces sí que estemos hablando de una jungla un poco más severa. Joaquín, estamos acabando y te voy a hacer una pregunta que creo que es difícil y creo que vas a agitar la cabeza y me vas a decir, no es mi parte del curro, pero creo que es importante señalarla. Vosotros hacéis este estudio, se lo dais al profesor, recibe los datos, detecta que hay 2 ciberacosadores y 3 cibervíctimas. ¿Qué hace? Ujú. Pues esa es la idea con la que nosotros queremos trabajar, porque esta es la antesala de lo que después queremos hacer, que es intentar de proveerles de más estrategias, de más capacitación para poder poner en marcha los protocolos que ya existen. Es decir, no estamos descubriendo la rueda nosotros, sencillamente lo que estamos intentando es que los profes se den cuenta de que a esos niños les ocurren cosas antes de que básicamente lleguen con la cabeza rota, lleguen con un escalabro por parte de la familia y una denuncia a la policía por acoso y porque el niño se intenta tirar de un puente. Antes de llegar a esas situaciones que por desgracia son bastante relativamente frecuentes, o mucho más de lo deseable desde luego, antes de que lleguemos a eso tengamos instrumentos de rápida evaluación que nos permitan saber dónde tenemos puntos críticos. Esos puntos críticos, lógicamente, la IA lo que te hace es una orientación. Como yo como orientador y como tutor, lo que tengo que hacer ahora es ir a cerciorarme de que ese niño o esa niña Claro. de verdad le ocurre algo y le ocurre algo a la magnitud que a mí me preocupa. Y si es así, los protocolos antiacoso y anticiberacoso existen, con lo cual lo que tenemos es que ponerlos en marcha. Y esos Entiendo. protocolos están estipulados en todas las comunidades autónomas españolas desde hace años, por suerte. Lo que ocurre es que los protocolos a veces no siempre son efectivos y sobre todo no son efectivos porque muchas veces ya cuando los aplicamos es que la sangre ha llegado al río o ha pasado el río. Vale, ya te Con lo entiendo. cual Mm. el protocolo llega tarde, el protocolo sirve realmente como una medida, sobre todo educativa, no siempre disciplinaria, que a veces también es necesario, para reconducir situaciones. Pero claro, ¿qué situación vamos a reconducir cuando ya es todo un caos, Ya me queda más claro. etcétera, ¿no? Mm. Entonces, lo que queremos es generar una herramienta fácil, directa, sencilla, rápida, que permita screening en tiempo real de una manera relativamente solvente y que ayude realmente a que los esfuerzos se dirijan a las personas que los necesitan y el tutor, en un par de veces que haga esto al año, tenga capacidad de dedicar un par de horas a Mm. discernir cómo está la situación de ambiente en su clase y pueda tomar, de alguna manera podamos ponerle la tirita antes quizá de que el grano o bien salga o bien Mm. sea una pelota de fútbol, Claro, ¿vale? Joaquín, Que es entonces la idea. en esto, claro, me gusta lo que comentas porque mi cabeza era que los protocolos no funcionan, pero lo que escucho por ti es que sí funcionan, solamente que hacen falta esta herramienta, Nancy, que estabas comentando, para que se puedan aplicar cuando hay que aplicarlos. Y con esto, con la aplicación temprana, empezarán a funcionar como tienen que funcionar. Yo lo que te puedo decir, Adriana, es que tenerlos los tenemos. Hay muchos y buenos profesionales que los usan muy bien, porque los usan a tiempo, porque los usan a conciencia, porque el equipo directivo está realmente concienciado y motivado, porque entienden el valor pedagógico, porque intervienen en la familia. Es decir, herramientas tenemos, por desgracia no siempre se usan bien. El run run que te ocurre a ti al hacerme esa pregunta es, ¿los protocolos funcionan? Pues como los protocolos, perdón, dependen de las personas, a veces no funcionan. Eso no quiere decir que no haya protocolos, sí que los hay. Lo que ocurre es que los protocolos, como todos los protocolos en la vida, necesitan que se activen cuando tienen que activarse, que se sigan los pasos y que sirvan para solucionar el problema que nos ocurre. ¿Eso ocurre en todas las ocasiones? Por desgracia no. Esa es la idea. Ujú. La gente piensa que los protocolos no funcionan y en parte es parte de la verdad. Ya. También funcionan. Pero lo que no debemos nunca dudar es que sí que el sistema tiene protocolo. Lo que necesitamos es intentar que el protocolo obviamente va a funcionar mejor cuando el caso sea más light, más suave, menos dramático. Es decir, si estamos detectando conducta de ciberagresión de una persona o de cibervictimización que está recibiendo Ujú. otro y no ha llegado a la sal en el río, podemos reconducir la situación. Si eso se cronifica durante un año y medio, pues obviamente vamos a ver que la situación psicológica de la víctima especialmente no es buena y la del agresor quizá tampoco. Ujú. Entonces, ¿hay un protocolo? ¿Funciona? Puede funcionar. ¿Es más difícil? Obviamente, es como si tuviéramos, permitidme la metáfora o la analogía, tenemos un proceso de enfermedad y lo pillamos en la fase final. Pues va a ser mucho más difícil, a lo mejor nos curamos, pero va a costarnos Claro, mucho pero más regular. que ahora mismo si le vemos tal, te tomas un par de cositas y en 3 semanas estás como nuevo. Joaquín, ya para terminar, soy un profesor de secundaria, quiero recurrir a Nancy y usarlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo puedo usarlo? ¿Se puede usar ahora?
Pues ahora mismo, como es un proyecto de investigación y transferencia, hemos pasado esa frontera de encontrar justamente el marco que permite que yo pueda dar estos datos, hacer constar y notar que tenemos la evidencia que supone que la herramienta funciona. Ahora mismo hay una empresa montando el sistema web que está a la disposición, espero, a partir de abril y mayo, donde haremos una presentación Vale. oficial de la herramienta. Nuestra idea es que esto pueda ser una herramienta usable para el curso 26-27, o sea que ahora mismo estamos dibujando un escenario futuro si todo va bien. Básicamente porque la transferencia de estos productos necesita hacerse con ciencia y con evidencia. También estamos publicando estos resultados en las revistas preceptivas y estamos intentando hacer las cosas bien para que no piense nadie que detrás de ello hay un mono que le da el botón y dice tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú ¿Te no. imaginas? Un buen Vale. mono ese sería, ¿eh? O Nos ahorra mucho curro. podría, a mí me quedaría bien, ¿eh? Sí. Pero intentamos no esclavizar monos y no tener a la IA a nuestro servicio. Me gusta. Vale. Pues a partir del curso 2026-27, que creo que podremos volver a hablar tú y yo para ver cómo funciona. Ya podemos darle public Ojalá. para que esto se use, se pueda pedir y solicitar. Joaquín Manuel González Cabrera, IP del grupo Ciberpsicología, Análisis Psicosocial de los Contextos Online. Muchas gracias por volver de nuevo a En Pocas Palabras y mucha suerte dando las puntadas finales a este proyecto que es fantástico y gracias por venir por aquí. Estupendo, Adrián. Ojalá. Tú mismo me has dicho que puede ser que vuelva, o sea, que pueda ser el tercero en volver. Hombre, claro, Así macho. que Yo nada. es que ahora lo Tú que quiero saber es... vas buscando el peligro, ¿eh? Yo quiero más, yo quiero saber esto, o sea, me ha gustado. Yo quiero saber ahora cómo se aplica, cómo se comercializa y cómo lo usan los profesores, porque creo que es un reto súper interesante, macho. Por eso yo quiero que Pues vuelvas y me ojalá. cuentes. Ojalá te pueda contar y te pueda contar muchas cositas. Perfecto, Joaquín. Así que nada, gracias a ti, gracias a todos. Cuidaros. Venga, Como siempre, un gusto. Chao, chao. En Pocas Palabras es un podcast de investigación y divulgación realizado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación y el Vicerrectorado de Transferencia de UNIR. Dirección Adrián Suárez. Dirección de sonido Jonathan Castilla. Producción Nadia McGowan. Sigue En Pocas Palabras en Spotify, iVoox o Apple Podcast y no te pierdas ningún capítulo.